Angie, ¿lista para arrancar? Estoy lista, sí. Mientras estamos grabando, se cumplen ya un par de días de la histórica sentencia dada a conocer por un tribunal en primera instancia. Un tribunal condenó a Carlos Granada, quien fuera el todopoderoso jefe de prensa de uno de los canales más antiguos de Paraguay, el Canal 9, por hechos de abuso, acoso y coacción sexual. Durante años, de acuerdo a la investigación y a los hechos probados, de acuerdo al tribunal que lo condenó a Granada, él mismo sometió a una serie de abusos y coacciones a quienes fueran sus subordinadas dentro del canal de televisión. Granada prometía o incluso hasta amenazaba con no poder conseguir mejoras laborales dentro del canal si es que las mujeres no accedían a tener relaciones sexuales con él. Esto era un rumor que circulaba por el mundillo del periodismo, como pasa con otras personas de otros medios de comunicación, pero era algo que parecía simplemente eso, parecía un rumor, hasta que hace 3 años un grupo de mujeres decidió decir basta, hartas por la situación, debido a que chicas jóvenes con carreras incipientes y prometedoras en el canal de televisión habían empezado a renunciar de forma masiva, y eso empezó a llamar la atención de quienes llevaban ya años dentro del canal. Empezaron a hablar y se dieron cuenta de que había sido, todas estaban siendo víctimas o fueron víctimas de algún tipo de acoso en algún momento por parte del hoy condenado Carlos Granada. En esta edición de Sin Filtro hablamos con Angie Prieto. Ella tenía 13 años de trabajo. Según la legislación paraguaya, ya tenía estabilidad laboral dentro de Albavisión cuando fue parte de quienes se encargaron de dar voz a esta lucha de varias de sus colegas y compañeras de trabajo. Angie pagó muy caras las consecuencias de haber roto el silencio. La empezaron a perseguir dentro del canal según sus propias expresiones, e incluso fue denunciada penalmente por injuria por el gerente general del canal, Marcelo Fleitas. Un caso que ya fue desestimado en primera instancia y por lo cual ella tiene una causa en lo civil contra Fleitas hoy. Angie cuenta en esta edición cómo muchas de las que denunciaron sufrieron daños psicológicos extremadamente graves, de cómo llegaban al punto de denunciar todos los días a través del canal del que formaban parte hechos de abuso, de acoso, de coacción, y ellas mismas no se estaban dando cuenta de que ellas de hecho eran víctimas de todos estos hechos. Angie cuenta que llegó al punto tan grave de que había mujeres que estaban a punto de, o hablaban de que querían quitarse la vida como consecuencia de los abusos a los que eran sometidas. Y también hablamos con ella de lo normalizado que está, o de lo normalizada que está la violencia, no solamente contra las mujeres, en particular contra ellas, pero contra todo tipo de trabajador en Paraguay, y en particular contra los trabajadores de los medios de comunicación. Sin demasiadas vueltas, en esta edición de Sin Filtro, Angie Preto. Viendo ya la condena en primera instancia a Carlos Granada y los sucesivos comunicados que han salido en los últimos días, Angie, ¿realmente hubo apoyo y contención e intención de aclarar todo lo que pasó internamente en el grupo Albavisión, en particular en Canal 9 y sus canales afiliados en Paraguay? Nosotras entendemos que lastimosamente no se contuvo de forma adecuada esta situación.
En todo momento, lo único que quisimos fue justamente eso, hablar, contar lo que estábamos pasando. Y de hecho, esa fue en este caso, la orden, ¿verdad? De que todas podamos hablar libremente. En un momento nos sentimos como que estábamos liberadas, como que nos estábamos liberando de un peso que estábamos llevando en ese momento desde hace mucho tiempo. Y realmente nos sentimos contenidas. Dijimos, ahora este es el momento. Y es como que comenzaron no solamente a hablar sobre la cuestión en particular de Carlos Granada, sino que eran tantas versiones, tantos testimonios de no solamente de periodistas y comunicadoras dentro del medio, sino que de otras trabajadoras de otros departamentos, de otras áreas que comenzaban a hablar sobre cuestiones de acoso específicamente, acoso y violencia laboral, diferentes tipos de violencia dentro del entorno, dentro del trabajo. Incluso entre compañeros, o sea, compañeros que estábamos, no sé, que compartíamos espacios, varias compañeras por escrito presentaron su testimonio para poder juntar la mayor cantidad de pruebas, evidencias, pero contra Carlos Granada, todo era dirigido contra Carlos Granada. Y en ese momento nos dimos cuenta de que era una situación que se desbordó justamente por eso, porque sentíamos esa necesidad de que, bueno, este es el momento, así como te dije, de hablar, de no callarnos más. La empresa estaba acompañando, ¿verdad? Entre comillas, y con el tiempo nos dimos cuenta que no fue así. Con el tiempo nos dimos cuenta que ya rápidamente comenzaron a perseguirnos de distintas maneras, a tratar de callarnos, a decir, no, mejor nomás no hablen sobre esto, mejor nomás no digan esto. Y todo se canalizaba por recursos humanos. La gerente de recursos humanos, en este caso, no, por favor, cálmense, ustedes no pueden seguir comentando estas cosas o estas cuestiones públicamente. Recordarás que se dio una manifestación frente al canal. Nosotras en ese momento estábamos con muchísimo miedo porque ya teníamos ese peso encima de que decís algo que no está contemplado o, digamos, ¿cómo se dice? Guionado, pactado. Guionado, pactado o establecido, te podían echar. ¿Ves? Y con ese miedo salimos frente al canal en esa manifestación que se dio de forma histórica. Para mí, yo realmente no tengo un antecedente similar. Y después de eso comenzaron ya a despedir a las chicas que formamos parte de ese grupo. Si bien otras no se unieron, otros prefirieron callar. eh, Hubo también compañeros que acompañaban, pero de forma así más distanciada, pero sí, eh, de cierta manera formaban parte y empatizaban también con nosotras. Y se comenzó, digamos, a abrir otras posibilidades, por ejemplo, de negociar situaciones que se daban ya desde hace tiempo, cuestiones laborales, en cuanto a lo que tenía que ver con trabajar para distintos medios, pero en un solo grupo, ¿verdad? Cobrar solamente un salario y trabajar para distintas plataformas o distintos medios dentro del grupo, o sea, una cuestión realmente gigante que surgió después con el tiempo y que obviamente esto no gustó a los patrones, no gustó a los gerentes de este medio y ahí fue que comenzó justamente comenzaron a cortar cabezas, teníamos una suerte de vigilancia, incluso interna, control de nuestros teléfonos corporativos, no nos sentíamos seguras, comenzamos a tener incluso muchos malestares, de que ya no queríamos más estar
en nuestro trabajo nos sentíamos mal, estábamos nerviosas, estresadas, los propios compañeros también por su parte, pero más nosotras porque es como que la atención estaba permanentemente sobre nosotras y ese control también recuerdo muy bien que un guardia en la recepción una vez me dijo, cuídate porque te están controlando y yo tengo la orden de vigilarte a vos principalmente, a vos y a tus compañeras. Y me dijo así despacito y recuerdo muy bien esa oportunidad, ¿verdad? Era, era tanta la persecución y era tanta la presión que teníamos que incluso al salir fuera del canal o estar en nuestra casa, era como que teníamos ese sentimiento o esa percepción de que nos estaban incluso vigilando o persiguiendo, no estábamos tranquilas. O sea, en ningún momento realmente se hicieron bien las cosas, ¿verdad? Tuvimos una psicóloga que en principio estuvo trabajando con el canal, después ella salió porque dijo que justamente era un quemo, o sea, estar ahí, trabajar ahí con esta gente es un quemo, yo no voy a eh, dejar que esto suceda y que me inmiscuyan en cuestiones así de persecución laboral y qué sé yo, porque no está bien y ella comenzó a atendernos de forma particular y nosotras tuvimos que pagar de nuestro propio bolsillo esas terapias psicológicas. En principio ella por una cuestión de solidaridad no nos cobró muchas terapias, pero después nosotras comenzamos a hacer incluso autogestión para poder cubrirle la terapia a cierta compañera o a otras compañeras que estaban necesitando. Y bueno, y así se dio. La verdad es que en ningún momento sentimos que el canal realmente quiso hacer bien las cosas en cuanto a esto. Sí, acompañó la denuncia colectiva contra Carlos Granada, pero no las otras denuncias bueno, que las compañeras estaban realizando ya de forma interna. A una compañera le dijeron que no era víctima, aunque tenía pruebas en su celular. Ella mostró, presentó todo ante recursos humanos, hizo todos los trámites. Después creo que el canal contrató un servicio externo, pagó para que le puedan hacer una evaluación acerca de su situación y bueno, finalmente dijeron que no, que ella no era víctima. Otra compañera presentó también una denuncia con pruebas contra otro compañero y ella finalmente dijo, no, a mí esto me va a perjudicar, prefiero eh, dejar acá nomás y continuar. A esta compañera, a esta primera compañera que te mencioné, Claudia Colmán, ella salió del país, estaba ahora en Francia, ya tuvo que renunciar porque ya no aguantaba más, ya continuó unos meses más en el canal después de esa denuncia que presentó y después nunca más volvió a trabajar en medios, de hecho no quiso hacer más, no quiso trabajar más dentro de un medio de comunicación. Sobrevivió como pudo un tiempo, después hizo ya las gestiones y ahora está con toda su familia en Francia, ¿verdad? Tampoco fue un camino, y hasta ahora, ¿verdad? No es un camino que quisimos o porque nosotras teníamos la voluntad de hacerlo o de vivirlo de esa forma, sino que es como que yo lo veo de esta manera, nos obligaron a dejar todo, a dejar nuestro trabajo, a dejar el país, a dejar nuestras raíces, nuestra familia. Imagínate tener que empezar de cero, lejos de tu país y lejos de todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio te costó. Y bueno, esta es la historia también de otras compañeras, ¿verdad? Que decidieron salir. Sobre todo, Angie, porque eh, nosotros nos conocemos por redes hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Hablamos en varias oportunidades, pero viviendo en el mundo, en los medios, era como que a vos te habíamos visto ya empezar de muy abajo, como nos pasa a todos, de hecho, en el mundo de los medios, ¿verdad? Sí, Y vos ya habías ganado un estatus, por decirlo de alguna forma. Cuando sí, o sea, nadie quiere dejar eso porque sí, ¿verdad? O sea, no.
sino que evidentemente hubo algo que hizo implosionar absolutamente todo como para que vos digas, yo no quiero seguir con esto, ¿verdad? O sea, nadie toma la decisión de dejar un camino hecho porque sí, nomás del día a la mañana. Sí, yo de hecho que estaba en ese plan de renuncia también. Yo no me esperaba todo lo que me hicieron. La verdad que no, yo esperaba que, como siempre decía, que por lo menos se dignaran a llamarme, a conversar y a decirme, bueno, ¿sabes qué? No nos gusta tu presencia, no nos gusta todo lo que estás haciendo, todo lo que estás movilizando y preferimos pagarte lo que te corresponde por estabilidad y te vas. Yo iba a aceptar eso, en serio, porque realmente estaba muy mal. Y la psicóloga Lourdes Osterta, que es la que estuvo en todo este proceso, ya me había dicho, vos tenés que salir de ahí porque algo te va a pasar, ¿verdad? Yo te veo muy mal, yo ya estaba comenzando a tener signos de burnout, de no querer ir más al trabajo, de estar físicamente ya con muchos problemas, ¿verdad? Emocionalmente, ni qué decir. Todo el tiempo era esa presión de que, qué va a pasar con nosotras, qué va a pasar, nos van a echar, nos van a echar, y así. Y en pleno noticiero enterarte que estaban despidiendo a tus compañeras. Fue realmente terrible todos esos meses después de lo de Carlos Granada. eh, y nosotras tratando de acompañar la causa como podíamos, ¿verdad? Porque fue un grupo que nos unimos, voy a decir, a través de un grupo de WhatsApp, porque dentro de la empresa no podíamos hablar. Y ahí compartíamos todo, ahí nos organizábamos, éramos todas mujeres y cada una relataba lo que le pasó, lo que le vivió, lo que estaba pasando, lo que le dijo la jefa, lo que le dijo el jefe, y todos los hostigamientos que estaban pasando cada una, ¿verdad? Cada día, todos los días. Recuerdo que me fui al Ministerio del Trabajo en ese entonces para poder asesorarme, ver qué podíamos hacer. Hubo una reunión que se convocó, en este caso Marcelo Fleitas convocó, a mí no me llamó, llamó a otros compañeros. A mí me enviaron bien lejos de cobertura ese día y desde ese momento varias compañeras que estaban justamente dentro de este grupo decidieron callar y dijeron no, ya es suficiente, ya aportamos lo que teníamos que aportar, es decir, automáticamente se cerraron. Por lo visto que siempre digo, entonces algún tipo de amenaza, no sé, estaban todas asustadas. Muchas situaciones que yo desconozco porque que se dieron dentro de esa reunión, pero bueno, que después me comentaron y que me dijeron, no, ya basta, es suficiente, ¿verdad? Y yo traté de continuar como pude. Después ese grupo se desintegró porque comenzaron a filtrarse conversaciones. Y desde ese momento las chicas ya comenzaron a salir, o sea, ya tenían miedo, y bueno, y eso, el miedo constante de perder el trabajo, de quedarte sin nada, y que las instituciones, en este caso el Ministerio de Trabajo, no esté haciendo nada. Nosotras pedíamos que se dé una intervención dentro del canal, que se pueda, recuerdo en ese entonces yo no formaba parte todavía de la red de periodistas porque tenía miedo, no poder formar parte de ningún sindicato, de ninguna red, de absolutamente nada porque después ya te marcan, ¿verdad? Y recuerdo que desde la red de mujeres pedían que se elabore un protocolo, ¿no? Desde que saltó el caso de Carlos Granada, que se elabore un protocolo contra todo tipo de violencia, ¿verdad? Justamente para prevenir estas cuestiones y para que se le pueda dar un poco más de garantías, de protección laboral a las personas, a las trabajadoras que denuncien o llegaran a denunciar violencia o acoso, ¿verdad? Eh, y no, o sea, no se tuvo ningún tipo de respuestas. Eh,
absolutamente nada, no respondieron hasta el día de hoy. Eh, y ahí, o sea, ese fue uno de los puntos que nos llevó a decir, bueno, realmente acá no se quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? No, no. Pero continuamos, como te digo, continuamos como pudimos hasta que me llegó a mí el, el baldazo de agua fría, ¿verdad? La suspensión de mi contrato. Fue después de 5 meses de las denuncias colectivas contra Carlos Granada. Y en ese momento recuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi esposo. El día del cumpleaños de mi esposo yo le estaba preparando una fiesta sorpresa. La sorpresa me llegó a mí y de la peor forma. Me llamaron de recursos humanos y constantemente entre los compañeros era la broma, ya que Anja, ya que recursos humanos, ¿verdad? Pero yo no me imaginaba, en serio, no, no pensé que me iban a decir eso hasta que eh, me llamó la gerente de recursos humanos, Fátima Aquino, ya estaba con un escribano. Y me dijo en ese momento que me tranquilizara, que no diga nada, que le firme un documento y que me podía retirar y que mi contrato estaba suspendido en Canal 9 por mi estabilidad por una causal de despido. Y que el gerente general, en este caso Marcelo Fleitas, impulsó una querella penal por injuria. Solamente esos datos me dio, yo no sabía de qué se trataba absolutamente nada, le pedí más información, qué era, o sea, yo entré en un estado de shock total y, y comencé a decir algunas cosas que, bueno, entre los nervios y qué sé yo, seguramente, bueno, borré, ¿verdad? Y esta gerente me comenzó a amenazar, ¿verdad? A decirme que me calle, que no vale la pena todo lo que estoy haciendo, que es puro drama, que me retire, que acepte bien todo lo que estaba pasando y que por el camino de por ahí me voy a enterar seguramente de qué se trataba esta querella en mi contra, ¿verdad? Y, y sí, y aprovechó para amenazarme, para humillarme, para decirme que yo no era nada, que yo no era nadie, que no era figura absolutamente nada. Y, y que me tranquilizara, que me vaya a casa a darme una ducha fría y que me calmara, y que después podríamos arreglar. Recuerdo que en ese momento lo primero que hice fue llamarle justamente a un abogado del sindicato de periodistas, le llamé a Santiago Ortiz también, y le pregunté y me dijo, no firmaste nada, ¿verdad? No, no firmé nada. Le pedí para sacarle una foto y para enviarle a ustedes a ver qué podía hacer y no me permitieron. Y, y así, en ese momento después no me dejaron llevar absolutamente nada de mis cosas. Tuve que volver al día siguiente con la escribana para que me puedan dar casi la mitad de mi casa que tenía ahí. Y, y no me dejaron entrar. Ya no me dejaron entrar. Tuve que hacer todo por escribanía, que ya no me dejaron entrar en mi lugar de trabajo porque yo a esas instancias ya no sabía qué esperar, ya no sabía qué. Eh, y desde ese momento comenzó todo, comenzó la lucha, fui al Ministerio de la Mujer, fui al Ministerio del Trabajo otra vez, no me dieron respuestas, más dudas que una respuesta rápida, me dijeron que tenía que volver a mi trabajo, que me tenía que volver a presentar, que yo les tenía que notificar incluso al canal de que yo había eh, denunciado ante el Ministerio de Trabajo y que había una audiencia de mediación. Me dieron en tiempo récord, después de 3 días, una audiencia de mediación. No se me dio absolutamente nada. Canal 9 llevó su abogado y continuó. Después ya directo a la justicia. El abogado solamente dijo de que había una causal de despido y que todo se iba a dirimir ya en el ámbito judicial. Es decir, fueron con todo y me cayeron con todo, ¿verdad? Yo no sabía ni de qué se trataba esa querella. Hasta que después, a través de unos abogados, pudimos entrar y ver de qué había sido. El gerente general, Marcelo Fleitas, ya me había querellado hace un mes antes
de la comunicación de la suspensión de mi Y a vos contrato. no te habían comunicado nada No todavía. me habían comunicado nada. Yo no tenía absolutamente ningún sumario encima como trabajadora, absolutamente nada, ningún proceso interno, nada, nada. Eh, y en ese momento, bueno, y me preguntaron, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? ¿Hiciste algo? No sé, ¿qué? Pero, ¿por qué? Y después al revisar, pues de ya todos los documentos que presentaron, me enteré que me creyó Marcelo Fleitas por chismes de pasillos. Y una nota que se había enviado desde la red de periodistas y comunicadoras a don Ángel González. Yo en ese momento no formaba parte de la red, pero sí habían ex compañeras que sabían del movimiento interno del canal y tenían información, y ellas habían hecho con todas las periodistas de la red esta nota para enviar a don Ángel González, porque aquí ya las instancias, digamos, estaban todas agotadas y no había ningún tipo de diálogo, se cerraron ya desde el principio. Entonces las chicas apelaron a lo más alto y enviaron la nota a don Ángel González. Y me atribuyeron de que yo redacté esa carta y que yo envié. Pero no tenían siquiera el correo electrónico de donde se envió, no tenía firma, obviamente estaba firmado por la nota estaba firmada por la red de mujeres y no, si es que quería querellar, tenía que querellar a toda la red, no solamente a una persona de castigo. ¿Entendés? Y, y así se dieron los hechos, después no volví a irme al canal esa misma tarde, yo misma notifiqué al canal y me había dicho, después de tenerme 3 horas ahí entre humillación, qué sé yo, entre más humillación que otra cosa por parte de la gerente de recursos humanos, la comunicación de que no, de que se podría arreglar, pero que yo me tendría que tranquilizar, o sea, que yo no tengo que decir nada, que me tengo que callar. En todo momento fue ese el mensaje, ¿verdad? De callarme, de no hacer quilombo, ¿verdad? Así hablando mal y pronto, de, de quedarme en casa tranquila, que esto por el camino se podía arreglar. En ese momento recuerdo que yo le había dicho a la gerente que, y bueno, y si es que quieren arreglar ahora, podemos arreglar. Llamar a Marcelo Fleitas y voy a hablar. Yo personalmente voy a hablar con él. Y ella se niega. Me dice que no, que eso es algo que se tiene que hacer con tiempo y no sé qué. Entonces como que me volvieron a dar la vuelta y dije, no, acá no voy a conseguir nada. Lo único que quieren es humillarme. Entonces salí de ahí, me retiré y ahí comenzó todo. Ya el proceso judicial, donde después de un año y medio, eh, ya pude salir absuelta de todo ese proceso, ¿verdad? Después de que no se probó absolutamente nada. Y donde mis propias compañeras que formaron parte de ese grupo eh, fueron a decir de que yo no dije nada, o sea, que estaba todo armado. Y eran compañeras que seguían trabajando en el canal, imagínate, o sea, el nivel por un lado, de compromiso de cada una en mantenerse firme a pesar de que todavía estaban en una situación de subordinación, que todavía estaban trabajando ahí y, y que fueron a declarar cada una a decir de que no, de que no sabían absolutamente nada, que nunca me escucharon decir nada, y en defensa justamente a nuestra causa, ¿verdad? Que, que fue mucho más allá de lo de Carlos Granada, ¿verdad? Que fue mucho más allá y que lastimosamente siempre trató de ocultarse y de encubrirse de cierta manera por parte de la empresa. Angie, no quiero, no te pido que entres en detalles
que te revictimicen a vos con lo que no estés cómodo, cómoda, perdón. Pero, ¿cómo empieza el acoso, digamos, en tu caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace explotar esta causa finalmente contra Carlos Granado? O sea, ¿por qué las chicas deciden finalmente tomar digo el valor sin menospreciar porque es imposible, o sea, por la vergüenza, por el dolor, por el daño psicológico, muchas veces las víctimas callan, ¿verdad? Pero ¿qué hizo que termine, se dé el hartazo? Y eso mejor el término, el hartazgo y las chicas digan, vamos a empezar a hablar. Dijiste muy bien, hartazgo. Realmente estábamos hartas. No solamente de los acosos, sino que de los distintos tipos de violencia que se daban dentro del canal, del hostigamiento laboral que se daba. Muchos compañeros hasta ahora se acercan a contarme que yo también viví esto, a mí también me pasó esto, a mí me echaron por cuestiones así que eran más bien de persecución, y responsabilizaban a Carlos Granada. Es decir, realmente es una persona que hizo demasiado daño, muchísimo daño a tantos trabajadores, especialmente a mujeres, porque se aprovechaba de su situación, de que él estaba en una posición de jerarquía y se valía justamente de esto para abusar y para acosar a a las mujeres, ¿verdad? Lo que yo creo que fue como que el punto como para decir hasta acá fue cuando nos enteramos que las chicas estaban renunciando y era un grupo de chicas que en un primer momento estaban renunciando, pero por otros motivos aparentes, ¿verdad? Y una de estas chicas llegó a comentar a una persona, a una trabajadora que continuaba dentro del por qué estaba renunciando. Y después hablando entre nosotras, dijimos, pero ¿por qué? O sea, es raro que las chicas estén renunciando masivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Era una situación que se daba constantemente, pero que nunca nos detuvimos a analizar del por qué las chicas salían, ¿verdad? Porque tenían pantalla, tenían trabajo, la situación afuera no estaba bien, o sea, ¿por qué renunciar a un trabajo seguro, a un trabajo aparentemente por fuera bueno? Contexto post pandemia, hay que aclarar, ¿sabes? Sí, Económicamente muy difícil la situación también. sí. Y nos llamó eso la atención hasta que fuimos con un grupo de compañeras, ya que formamos después el grupo de WhatsApp. Y pedimos explicaciones directamente a la empresa, así. Una estaba embarazada, recuerdo. eh, Después estábamos tres más, que ya teníamos ya estabilidad. Entonces, lo primero fue así, ustedes me vienen acá porque ustedes están cubiertas. Eh, de parte de de la gerencia de recursos humanos siempre fue esa actitud, ¿entendés? De que, tipo que otros compañeros no pueden hablar. Pero ustedes sí, porque ustedes ya tienen cierta estabilidad o no se les puede echar. Y eso ya nos pareció raro, ¿verdad? O sea, esa actitud así como que que a la defensiva. Y fuimos muy claras con nuestro pedido, queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Y ahí no les quedó de otra que comunicarnos, ¿verdad? Bueno, las chicas están renunciando porque hay una acusación muy seria de cada una de ellas de acoso sexual y de coacción contra Carlos Granada. Y ahí es como que nos cayó el 20 como se dice, así como una pieza de dominó que fue cayendo. Ahí se creó este grupo de WhatsApp y como no podíamos hablar como que dentro de la empresa no nos podíamos reunir, ahí cada una, pero te digo, cada una de esas más de 20 compañeras que formamos parte de ese grupo comenzó a contar, sí es cierto, ¿y qué te dijo fulana? Y me dijo que esto pasó y
Sí, es cierto, sí, porque yo cuando comencé acá, incluso las más antiguas dentro de ese grupo, contaban que sí, es cierto, él se acercaba demasiado, él hacía esto, tenía ciertas actitudes, me hacía ciertos comentarios de mi cuerpo, de mi ropa, yo no me sentía cómoda. Y otras que estaban ahí, pero que de cierta manera sí apoyaban, pero de repente no comentaban mucho, comentaban ciertas cosas nomás, capaz que justamente por ese miedo, por la vergüenza, pero sí estaban apoyando. Y ahí dijimos, no, esto tiene que parar, esto no puede continuar y tenemos que ayudar a nuestras compañeras que están fuera hoy en día. Y ahí nos comenzamos a organizar, dijimos qué más podemos hacer, tenemos que sentar una postura pública y eso no gustó a los gerentes. En el momento de que dijimos no, pero nosotras como comunicadoras, como periodistas, como personas, figuras públicas que estamos pasando por esta situación o que esta situación están pasando dentro del medio de comunicación, nosotras tenemos que sentar postura y comunicar públicamente lo que estamos pasando, lo que estamos tratando de apoyar, porque es grave, es muy grave lo que está pasando. Y ahí, como te dije, o sea, nos animamos, teníamos como que ese apoyo de la empresa, entre comillas, nos sentimos en ese momento como que sí, seguras. Pero con el paso del tiempo eso se convirtió realmente en un infierno. Eh, y fue ese momento cuando nos identificamos con la otra compañera y dijimos, sí, sí, es cierto, porque yo también pasé por lo mismo y había sido algo que se manejaba como un rumor, era cierto. Automáticamente le creímos a nuestras compañeras y nos creímos una a una, porque todas de cierta manera vivimos eso y no sabíamos cómo, es como que no podíamos ponerle un nombre. O estábamos con tantas cosas, como que todo el tiempo con el trajín del trabajo, con esto haciendo, que nunca nos pusimos a pensar realmente en qué situaciones estábamos viviendo y ponerle nombre a esas situaciones. Incluso recuerdo una vez que tuve que buscar en internet acoso laboral, acoso sexual dentro del lugar de trabajo. ¿Cuáles son las características? Y comencé a enviar al grupo. Y las compañeras decían, Dios mío, a mí me pasó eso. Dios mío, no puedo creer, yo también soy víctima. Y así, una a una, todas. Y como nosotras mismas que estábamos, o sea, es como que después una misma se siente culpable. Porque decís, ¿cómo yo no pude identificar, cómo yo no pude nunca decir nada? O sea, no, eh, no, yo que soy periodista, que estoy todo el tiempo denunciando situaciones de acoso, abuso, violencia, yo estaba pasando esto también y yo no pude ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque no, porque tenía que trabajar, porque tenía que rendir, porque tenía una responsabilidad ante cámaras, porque tenía que estar perfecta para poder informar, ¿verdad? Y fue ese momento en que explotó todo y dijimos, esto no puede continuar y tenemos que poner un alto a esta situación, esto no puede continuar. Recibimos mucho apoyo también de colegas de otros medios, diciéndonos que también eh, estaban viviendo situaciones similares en sus lugares de trabajo, pero que tenían miedo porque eran gerentes o eran compañeros con mucho poder o mucho contacto. La empresa obviamente capaz que no iba a acompañar sus empresas, entonces se sentían inseguras eh, y por eso no hablaban. Creo que en esos meses, después de lo de Carlos Granada, también se llegó a hacer una encuesta de parte de la red de periodistas que nos compartieron
después cuando salió ya los resultados de esta encuesta diciendo que 8 de cada 10 periodistas manifiesta haber tenido situaciones de acoso sexual dentro del medio de comunicación donde trabaja. Otras que creen que vivieron, otras que no saben, otras que, o sea, hay realmente una diversidad de situaciones que se dan justamente que hacen que te preguntes, pero ¿no será que yo nomás eh, como que me confundí o yo nomás como que pensé mal o será que realmente me estaba acosando? O sea, es una situación que como, o sea, como periodista y como víctima otra vez, vos decís todo el tiempo, es como que te planteas a vos misma, pero ¿no será que estoy exagerando nomás? ¿O no será que esto nomás quiso y yo nomás malentendí? Y es como que le vas restando también importancia a esas situaciones que vos misma viviste y después te das cuenta que había sido no es así. O sea, que realmente estabas en una situación de acoso o de abuso de poder, en este caso. Y nos movió realmente muchas cosas porque después con el tiempo vi también una película que se había hecho eh, de situaciones que se vivieron también en otros países. Y pudimos ver justamente, o sea, esa temática que se sigue, ese patrón de comportamiento que se sigue prácticamente en todos los lugares y nos identificamos, todo el tiempo nos identificamos con esas cosas que había sido, estaban pasando y que nosotras mismas no podíamos, no sabíamos cómo identificar o no teníamos esa fuerza o esa herramienta como así poderosa de decir, yo también estoy pasando por lo mismo, yo le creo a mi compañera. Y es por eso que se hizo tan fuerte esto porque desde ese momento nos dimos cuenta que estábamos realmente en una situación de acoso. Hubo casos de abuso también, no solamente acoso. Sí, sí. Y eso fue lo más grave. O sea, yo trato de no medir por gravedad porque todo es grave. Claro. Pero sí, es como que decís, Dios mío, esto estaba pasando y estaba pasando dentro del canal. ¿Cómo es posible que nunca nadie o sea, desde las propias jefaturas nunca escucharon nada, nunca se investigó realmente, nunca eh, pudieron cortar ya desde el primer rumor o tratar de aclarar las cosas que pasó acá, identificar al responsable, sancionar la responsable? Se dejaron pasar muchas cosas, se omitieron muchas situaciones. Y eso fue lo que le llevó justamente a Carlos Granada a ser un todopoderoso, porque eso era él. Él tenía el poder de absolutamente todo y no puede ser que una empresa haya actuado con tanta negligencia. Para mí es negligencia por omisión, por no cortar a tiempo lo que estaba pasando, porque todos hablaban y generalmente los varones eran los que más hablaban de que pasaban esas cosas. Y como mujeres decimos muchas veces, no, exageración, no, dice nomás, o no, un comentario malintencionado, machista nomás es. Y no, era una verdad. Incluso con etiquetas a las propias compañeras. Decían, no, ella es la Paquita luego de Carlos Granada. Ay, no, ella es la primera dama. Allá se le dice la primera dama. Ella es esto. Sí, ella se mete luego con Carlos, por eso se va a su oficina y están ahí por horas, o así que están hablando de trabajo. Y entre los compañeros hablan de esto. Y
y se solía escuchar, o sea, era, como te dije, era un secreto a voces. Y después con el tiempo es como que te vas atando cabos y decís, tenía tanto poder que seguramente en principio tanteaba nomás, acosaba nomás. Y después ya comenzaba a buscar a sus víctimas. Y muchas de ellas que fueron abusadas, que fueron coaccionadas y de esta manera fueron abusadas sexualmente. Y esto se pudo probar dentro del juicio. La versión de las chicas que, que decían que fueron manoseadas, que les llamaba a su oficina, que encerraba la oficina, que les apagaba las luces, le tapaba la boca. O sea, eso es una violación. Eso es abuso sexual. Y ninguna de las chicas llegó a tener esa confianza como para contarle a otra compañera o a nosotras, que estábamos también como que lidiando con esas situaciones que estaban tan mal emocionalmente que incluso muchas no querían contar, algunas contaron a las jefas directas de Carlos Granada, o sea, que formaban parte de la estructura de Carlos Granada, las productoras, y una de ellas justamente le llegó a comentar a una de las productoras y la productora le dijo, no cuentes, no le cuentes esto a nadie, o no cuentes lo que te pasó ahí. Es decir, que estamos hablando de una situación de complicidad, que sabían lo que estaba pasando, pero no se hablaba directamente. Y imagínate que 10 años, pasaron 10 años, porque él estuvo no, incluso más de 10 años incluso en ese cargo. ¿Y cuántas mujeres habrán pasado por esa situación y no pudieron hablar, no pudieron decir? Tuvieron que salir directamente, muchas que no tenían justamente esa voz como para ponerle nombre a lo que vivió ahí. Después, cuando se dieron las denuncias, recién pudieron hablar. Muchas que ya no pudieron ingresar dentro de la carpeta fiscal de la acusación porque ya sus casos prescribieron en cuanto a acoso. Otras compañeras que comentaban que después de eso nunca más quisieron hacer periodismo, que aborrecían el periodismo, que ya no querían formar parte de ningún casting, de absolutamente nada, que tuvieron que cambiar de carrera porque se dieron cuenta de que así se manejaban las cosas. Y bueno, otras que coaccionadas quizás aceptaban estas situaciones, pero en una situación de víctima, ¿verdad? De que después ya no podían salir más de ese juego de abuso de poder, de toda esa violencia y, y que incluso tenían ya esos síntomas con el tiempo de que ya sus vidas ya no valían más nada, se sentían mal, que se sentían culpables. Muchas que decidieron incluso tratar de acabar con sus vidas porque no podían frenar más, o sea, estaban ya tan metidas en ese constante juego de violencia, de poder, de sumisión, que, que se veían imposibilitadas de salir de ese círculo hasta que ya no pudieron más, ¿verdad? Que afortunadamente creo que una de ellas pudo hablar, como te dije, con una de las trabajadoras más antiguas del canal y ahí salió todo, ¿verdad? Mira, esto le está pasando a fulana y ella está a punto de
de acabar con su vida porque ya no, ella se siente como una basura, o sea, se siente tan mal por todo lo que pasó, por todo lo que vivió, que ya no quiere incluso continuar con su vida. Y justamente con esa primera versión que se tuvo, que ya era prácticamente eh, lo más límite que se pudo llegar, recién ahí se actuó. Recién ahí pudimos nosotras también ver, ay Dios mío, esto estaba pasando y cómo, o sea, cómo nunca nadie le pudo poner un freno y otra vez nosotras sentirnos culpables de toda esa situación. O sea, son muchas cosas que engloba, ahora después decís, no, o sea, yo también estaba viviendo lo mismo, estaba pasando por lo mismo, pero capaz que en otro nivel. Y Dios mío, es muy denso porque después con el proceso judicial, o sea, el hecho de que ellas se animaran a continuar, a demandarle a esta persona por acoso y por coacción, tener que enfrentar otra vez esa revictimización en la justicia, realmente es muy fuerte. Y hay muchas chicas que yo creo que difícilmente se recuperen de esto. Imagínate, a mí me cuesta. Y ellas que pasaron por otras situaciones también, pero pero tan horribles, lejos de su casa, de su familia, que nunca más pudieron, incluso por ese trauma que te genera, eh, no poder estar más ante un medio de comunicación o informando o haciendo periodismo. eh, Como suelo decir, no es por sacarle dignidad justamente a lo que hace una persona, ¿verdad? Pero ir a juntar basura después de todo lo que pasaste, porque ya no pudiste conseguir más trabajo, porque se te cerraron todas las puertas. Eh, Muchos dirán, bueno, te fuiste a juntar basura, pero en dólares, ¿verdad? Pero entonces no. eh, Son muchas cosas, son muchas cosas. Y que yo creo que difícilmente una se pueda reconstruir después de todo esto. Tenés que tener demasiado apoyo, demasiada contención, mucha comprensión por parte de tu familia o de tus amistades o de tu núcleo más cercano. Incluso con la terapia, o sea, Sobre todo, Angie, para que la gente entienda, este es un mundo en el que poner la cara, uno tiene que poner la cámara delante de una cámara, la cara delante de una cámara, perdón. Uno tiene que salir como así perfecto, uno, em, en el caso de la mujer, es mucho más exigente en cuanto a figura, ¿verdad? O sea, tuvimos casos de gente que contaba que le decían, tu brazo está gordo en otros medios, ¿verdad? Hasta por eso le perseguían, ¿verdad? O sea, es como que esa solvencia, esa fuerza que uno necesita al estar delante, o sea, de este lado de la cámara. Yo apenas puedo imaginarme lo que era para ustedes ese día a día, ¿verdad? Porque era así tipo, no, yo tengo que salir bien en cámara. Yo tengo que mantenerme fuerte delante de la cámara. sí, Pero, o sea, sí para un hombre pasando por todos los desastres que uno tiene el día a día, incluso enfermedades o problemas psicológicos como depresión y demás, es fuerte y es complicado. Yo apenas puedo intentar imaginarme lo que era para ustedes con todo este bagaje que tenían detrás. Pero, o sea, realmente es casi imposible, como decís. sí. Y lo más terrible después de todo lo que se vivió a nivel laboral, ¿verdad? Todas las consecuencias que hubo posteriormente a las denuncias.
tener que enfrentarte en la justicia a un poderío de medios, como lo es el Grupo Alavisión, eh, tener que ir a demostrar de cierta manera tu inocencia por una acusación totalmente falsa, injusta, tener que pasar ese proceso viéndole otra vez a tus compañeras que llevan una a una a decir, yo nunca escuché, yo nunca te he visto a Angie decir esto, eh, tratando de también ellas conservar su puesto de trabajo, su trabajo, tratar de sobrevivir. Y después eh, ver si realmente vale la pena seguir haciendo periodismo, cómo podés darle la vuelta a las cosas, cómo podés continuar. Eh, a veces es como que te pasan pensamientos así, ¿no será que me equivoqué de profesión? ¿No será que necesito, o sea, necesito hacer otra cosa? No quiero pensar más en hacer periodismo. Em, y así, así pasa la vida, así me pasaron estos 3 años. Y todo el tiempo ese replanteo, ese análisis de qué puedo hacer, qué puedo hacer, porque me quedé sin trabajo desde la suspensión de mi contrato laboral. Yo quedé como conflictiva, ¿verdad? Eh, ese es el... Perdón que te corte ahí, te quería preguntar Sí, justamente eso. Eh, ¿Es un precio caro el que tiene que pagar uno en este país por denunciar este tipo de cosas? totalmente. Es demasiado alto. Es, es una guerra, como yo siempre digo, una guerra que uno pasa de forma interna y todo el tiempo decís, porque hay gente que te dice, no, no vale la pena, porque, pero si tenés que trabajar, tenés que seguir trabajando y te va a arruinar la vida si es que continúas con eso o si es que tratas de defenderte, mejor nomás ceder. Y es todo el tiempo nos juegan con eso, ¿verdad? De que tenés que ceder nomás o que tenés que callarte nomás para continuar. Y eso yo creo que no puede seguir así, ¿verdad? No, no podemos estar tan desprotegidos, tan desprotegidas. Imagínate si nosotros como periodistas estamos en esta situación. Otras trabajadoras, otros trabajadores, ¿cómo estarán? ¿Verdad? Si bien se sentó un precedente con la condena contra Carlos Granada, se va a sentar también un precedente con mi causa laboral y estoy segura de eso. Es una cuestión de tiempo nomás. Eh, pero todo lo que tenés que pelear, todo lo que te cuesta, yo sé que tengo mucho apoyo. Yo sé que hay mucha gente que me empezó a seguir justamente por esto, incluso mucha gente que me dice, vos comenzaste a ser más conocida desde que saliste de Alba Visión, vos sola te hiciste. Yo nunca quise esto. En serio que yo nunca quise esto. Pero, pero tenía que defenderme. O sea, yo en todo momento lo que hice no fue atacar, sino que defenderme ante una acusación, defenderme ante algo que yo no busqué de ninguna manera. Y que en todo momento lo único que quise fue trabajar en un ambiente tranquilo. Yo creo que Alba Visión tenía la oportunidad incluso de reivindicarse y de, no te digo usar esta causa, sino que como un canal tan histórico, tan emblemático, uno de los canales pioneros en nuestro país, ponerse realmente, pero realmente del lado de todas las trabajadoras y de protegernos, ¿verdad?
de no solamente utilizar el Día de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora, qué sé yo, con su pancartita y su afiche y con su campaña contra contra la violencia, sino que algo real, algo que realmente nos reivindique como mujeres, ¿verdad? Eh, Ellos tenían la brillante oportunidad de hacer esto una causa común y que pueda traspasar incluso y comenzar desde este medio de comunicación. Nosotros hicimos esto, tenemos el primer protocolo contra la violencia. Las trabajadoras están ahora en un ambiente más tranquilo, todos los casos se van a investigar, vamos a darle más tranquilidad a ellas, vamos a implementar talleres con los compañeros, con todos, no solamente mujeres, sino que mujeres, hombres que puedan formar parte de charlas, de talleres de concienciación, pero no se hizo nada. O sea, nos trataron de callar de toda forma posible, nos echaron, continuaron los mismos, los que están ahí, los que fueron denunciados continúan ahí trabajando como si nada. Y nosotras afuera, yo creo que así esa mecánica funciona en todos los lugares, o sea, en todas las empresas. Y, y lamentablemente no tenemos ningún tipo de garantías hoy en día. Yo te puedo decir, o yo les puedo decir a las mujeres, denuncien, no se callen, pero cada mujer o cada persona, cada trabajador tiene su historia, tiene su lucha, tiene el por qué sigue trabajando o por qué está en ese lugar y Claro, sus necesidades también. claro, sus propias necesidades. Entonces es muy difícil porque todas sabemos que vos hablas y sí o sí te van a castigar. De alguna manera te va a llegar el castigo. Y es muy triste que eso siga pasando. Eso te quería preguntar, porque te decía fuera aire, ¿verdad? Como que siempre hubo rumores en nuestro mundo de los periodistas de la comunicación dicen luego que fulano tiene historia de este tipo, fulano en tal canal tiene también esta historia, fulano en tal radio, y no te hablo solamente de acoso sexual, sino de violencia laboral, ¿verdad? O sea, y ellos siguen todo ahí, ¿verdad? O sea, está demasiado normalizado aquí en nuestro... O sea, el acoso contra las mujeres es algo que afortunadamente, pues de alguna forma, hoy ya ya como que Se se visibiliza. visibiliza más, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero igual sigue el acoso y la violencia en los lugares de trabajo, en nuestro país en particular, hablando particularmente de nuestro rubro, es como que seguimos demasiado normalizados, tipo, no, derecho de piso es malo, que tu jefe te grite delante de todo el mundo, que te amenace con que te va a echar si es que vos no haces lo que querés. O que le diga a una mujer, no, conmigo vos tenés que estar bien, como contaba Eli López en estos días en el programa Peluso. Si vos querés subir conmigo, lo que tenés que estar bien. ¿Verdad? O sea, como que tenemos muy normalizado todo este panorama tan amplio de abuso, de acoso y de violencia. ¿Verdad? Totalmente, sí, pero tan normalizado, tan naturalizado que años, pero años después de todo lo que estaba pasando en Alavavisión, se pudo hacer algo. Eh, yo no digo que esto sea como que el fin a una situación, porque continúan muchísimas situaciones similares en medios de comunicación y en otras empresas también. Y es justamente ahí donde yo creo que las instituciones tienen que hacerse cargo y plantearse realmente de qué lado están. ¿Están del lado en el caso del Ministerio de Trabajo, están del lado de los empleadores o de los empleados? ¿Están para defendernos realmente o están solamente para cuestiones de mero trabajo, mero trámite y de llenar su bolsillo de alguna manera? Eh,
y abre el debate. Yo creo que con esto por lo menos damos un pasito más para que se pueda visualizar todas estas situaciones que normalizamos mucho porque vivimos en una sociedad violenta, hay que decir, o sea, es la raíz de la cuestión es que vivimos en una sociedad muy violenta, donde abunda la manipulación y ese abuso de poder, ¿verdad? En contra de personas que están en una situación vulnerable, ¿verdad? Y yo creo que todos, todas, de cierta manera, en distintos momentos de nuestras vidas pasamos por situaciones de vulnerabilidad y que se aprovechen personas que están un poquito más arriba que vos para vulnerar tus derechos, realmente me parece deleznable, ¿verdad? Pero sigue ocurriendo, sigue pasando. Y va a continuar. Yo creo que va a continuar, pero por lo menos hoy en día yo creo que tanto trabajadoras como trabajadores estamos más como que fortalecidos. Esto se visibilizó demasiado. Hay tantas personas que hablan de lo mismo, que esto pasó, esto está ocurriendo y qué podemos hacer. ¿Verdad? Lastimosamente nosotros mismos no tenemos un gremio fortalecido, no somos unidos. eh, es difícil justamente por eso, ¿verdad? Porque todos queremos seguir trabajando, todos queremos seguir haciendo, pero así me parece que es realmente muy, muy complicado. O sea, si es que vamos a ir a la raíz del problema, hay muchas cosas que tienen que cambiar, demasiadas cosas. Y Y a eso creo que con esto por lo menos logramos, ¿verdad? Dar ese pequeño empuje o abrir el camino, como se dice, para que hoy en día por lo menos podamos hablar y decir esto no está bien. O sea, que esto siga ocurriendo no está bien. Y que por lo menos las personas que siguen abusando, cometiendo cualquier tipo de delito o de violencia contra cualquier mujer o contra cualquier varón, pero especialmente contra las mujeres, como siempre digo, tengan un poquito más de miedo. Hoy en día tenemos las redes sociales, está el escrache social que muchas veces funciona. eh, Y yo creo que a nadie le gustaría tener ese mote de él hizo esto, o ella hizo esto, o ella fue cómplice, o ella apañó, o él eh, es violento, me habló así, tiene esta actitud. Nadie quiere estar en esa situación. Y yo creo que de cierta manera también viéndolo negativo, positivo hay cuestiones que vamos avanzando, otras cuestiones que estamos ahí nomás y algunos que otros retrocesos, pero por lo menos logramos algo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste la condena ya en el tramo final? ¿Qué sentiste cuando escuchaste la condena a Carlos Granada? ¿Y qué esperas de esta causa? Recordándole a la gente, vos tenés una causa en lo laboral contra Alba Visión. ¿Y qué esperas de esta causa? La verdad es que yo no pensaba que él iba a ser condenado. O sea, yo sí tenía mil panoramas, mil situaciones que se podían vivir porque con nuestra justicia nunca sabemos. Tenés como que todo bien justificado, todo bien probado, pero nunca sabes con nuestra justicia. Y la verdad es que me sorprendió y ojalá que realmente pueda estar mucho tiempo en la cárcel. Ojalá que esto le sirva a él como para ir reflexionando. Yo sé que él nunca admitió su culpabilidad, que hasta el último momento se mantuvo firme en que él es inocente, que todo se trató de un complot por parte del canal, que se mostró él como un perseguido. Pero yo creo
esto le va a servir a él y muestra también como un mensaje a la sociedad de que no tenemos que seguir tolerando estas situaciones, pero de ninguna manera. Y aunque no nos hagan caso, capaz hoy no nos hacen caso o evaden cierta responsabilidad o las empresas no se quieren hacerse responsables de estas situaciones que se viven dentro de estos lugares, ¿verdad? Pero sí es un llamado de atención demasiado importante y es una condena para mí, una condena histórica. Creo que de este tipo no hay un antecedente al menos cercano. Creo que el caso de Alexa Torres fue uno de ellos, que justamente ella peleó también contra una de las instituciones más grandes y milenarias como la Iglesia Católica. Se enfrentó a eso, finalmente la condena fue anulada. El caso de Belén Whittinslow, que ella tuvo que salir del país. Eh, no sé cómo quedó eso, creo que quedó ahí en la nada. Realmente después de esto podemos decir o respirar un poquito más aliviadas, pero sí mantenernos en alerta, ¿verdad? De que se puede conseguir algún que otro recurso a favor de Carlos Granada, puede conseguir, no sabemos. Y tenemos que estar expectantes, en alerta, porque puede se puede revocar, se puede anular, un montón de cosas pueden pasar todavía, entonces tenemos que estar atentos y atentas. ¿Qué esperas de la causa en lo laboral? Yo creo que se va a hacer justicia. Como te dije, se va a hacer justicia, es una cuestión de tiempo, demasiado tiempo. Lastimosamente peleamos contra una justicia a la par de llevar nuestras otras batallas. Tenemos que seguir peleando, pero ya la justicia y yo creo que es cuestión de tiempo para que se pueda dar una sentencia. Y con esto también un precedente muy importante de que no, de que hoy en día es imposible mantenernos callados, tenemos que pelear por nuestros derechos. Y tenemos que conseguir justamente esas fuerzas de donde sea, esas redes de contención que son realmente muy importantes para poder sobrellevar todo lo que se viene, porque evidentemente no es nada fácil. Tengo también otra causa en lo civil, eh, que está en pleno proceso también. Hace unos meses está trabado el, el proceso judicial porque el juez inicial se inhibió, porque argumentó recibir presiones. El juez se inhibió finalmente y pasó a otro juzgado. Todavía no tengo la comunicación de qué juzgado recibió, pero bueno, estamos también capaz que lleve un poquito más de tiempo eso, pero está encaminado, está todo encaminado como para que por lo menos podamos tener esa victoria. Eh, Recuerdo nomás así una anécdota que me parece realmente muy válida y por sobre todo que llama a que realmente nuestros adentros como personas, más allá que como trabajadores, nuestros adentros estamos con la causa. No apoyamos abiertamente muchas veces, pero mueve muchas cosas, o sea, muchas situaciones que pasamos y por eso es que yo creo que muchos de los colegas que quizás no abiertamente empaticen con esta causa, de por ahí un mensaje o de por ahí una llamada o te dicen, Angie, Dios mío, es demasiado grande todo. Y que me hayan dicho que vivieron el momento de mi absolución como una final de un partido de fútbol, eh, fue realmente demasiado grande. Y yo creo que
son esas pequeñas cosas que vamos logrando las que hacen que sigamos teniendo esperanzas de que quizás algo estemos cambiando o algo pueda cambiar más adelante. Angie, gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu lucha en estos años. Porque yo me imagino, de vuelta, yo apenas puedo imaginarme nomás todo lo que ustedes pasaron. Eh, y gracias por dar voz a muchos trabajadores, porque como te dije, esto no es algo solamente, sin minimizar, no le pasa solo a las mujeres, como vos sabes, es algo que le pasa a muchos hombres también la violencia en el ámbito laboral, ¿verdad? Y en nuestro rubro en Sí, particular, ¿verdad? Así que yo lo que creo es que los varones se callan más. Es como que no... en la vida en Lo, general lo va a hacer lo que que no. me pasó justamente es, son dos compañeros que estuvieron ahí hasta el último, después ellos siguen trabajando, imagínate, esa sociedad tan machista que se replica también en las empresas y en los medios de comunicación, que negociaron con los varones, les callaron a los varones, les mantuvieron, pero a las chicas, a las mujeres nos echaron. O sea, es, es tremendo. Es, es realmente un mensaje de parte de la empresa leccionadora y que te hace ver la realidad, ¿verdad? De cómo se mueven las cosas. Y justamente por eso digo que yo creo que los varones como que tienen ese todo el tiempo que no, yo tengo que aguantar, yo tengo que callarme, yo no, no, ¿para qué? No, no me voy a meter. O yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, no me puedo meter en esas cosas. Y las mujeres como que le damos esa voz, ¿verdad? Capaz que nos llamen histéricas o, ¿verdad? O nos digan de todo, pero no importa, o sea, yo creo que hay una causa demasiado justa y más profunda que llega y y que toca muchas fibras. eh, y ojalá que siempre, que siempre digo bien, que siempre tenga también este apoyo para continuar, porque yo sola no puedo, o sea, solas no podemos. Y yo, afortunadamente, tengo ese apoyo, ¿verdad? Tengo ese apoyo y si no lo lograron ya al principio, o sea, ahora no, como siempre digo, no puedes retroceder, Andy. ¿Cómo vas a retroceder? No es imposible, tenés que continuar nomás, y así. Gracias, Angie, por tu tiempo. Gracias a vos. Angie Prieto en esta edición de Sin Filtro.